parto es el conjunto de movimientos pasivos o cambios de ubicación que realizará el feto en el transcurso de su descenso a lo largo del canal del parto para su posterior salida del útero. Estos movimientos pueden ser de descenso, flexión, deflexión, rotación, sinclitismo y asinclitismo. Ahora, es importante aclarar que el feto realizará estos movimientos de manera simultánea. Sin embargo, para fines didácticos nosotros los hemos separado en etapas. Y para explicarlo de una manera más sencilla, utilizaremos la conocida mnemotecnia ADRELI. Debo aclarar que hoy explicaremos el mecanismo de parto en presentación cefálica y en una variedad de posición occipito, ilíaca, izquierda, transversa. Etapa 1. Acomodación, orientación y adaptación en el estrecho superior de la pelvis. El feto se acomoda, orienta y adapta buscando los mayores diámetros del estrecho superior de la pelvis. Ley de Pajot. Recordando, esos diámetros son diámetro transverso útil, que mide 13 centímetros, el diámetro oblicuo izquierdo y oblicuo derecho, que mide 12 y 12.5 respectivamente. Ahora, el feto ofrecerá una actitud indiferente, que quiere decir que ni estará flexionado ni deflexionado, entrando y ofreciendo el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros, el cual es este de aquí, y el diámetro biparietal, que mide 9.5, y el diámetro bitemporal, que mide 8 centímetros. ¿Cómo se acomodará? A través del movimiento de flexión. Bien, habíamos dicho que el feto se encontraba en una actitud indiferente, y es en este momento cuando empieza a recibir las primeras contracciones del trabajo de parto. Para esta etapa necesitaremos explicar la ley de palancas, la cual nos dice que existen dos brazos: el brazo posterior, que va desde el agujero occipital hacia el occipucio, o también llamado brazo corto, y el brazo anterior o largo, que va desde el agujero occipital hacia la frente. Entonces, estas contracciones al iniciar tendrán la suficiente fuerza para que el brazo de palanca posterior, el cual es el más corto, sea fácilmente, ocasionando que la cabeza del feto se flexione, cambiando de un diámetro occipito frontal, en el cual el feto se encontraba de una actitud indiferente, a un diámetro suboccipito frontal, que va desde sincipucio occipito hacia la parte frontal. Es decir, la cabeza del feto se flexionará de esta manera y ofrecerá el diámetro suboccipito frontal. Una vez acomodado, el feto se orientará. ¿Cómo se orientará? El diámetro suboccipito frontal se orientará en el diámetro transverso de la pelvis, ya que para este caso la variación de posición de nuestro feto será una occipito ilíaca izquierda transversa. Ahora, la actitud del feto dentro del vientre de la madre será una actitud flexionada, es decir, que el mentón del feto tocará su tórax. Esto se evidencia en el tacto vaginal. Cuando ingreso mis dedos, van a tocar la fontanela menor o posterior. Este será mi punto de reparo. Etapa 2. Descenso y encaje. Recordad que el feto se encuentra flexionado, pero no tiene una flexión máxima, ya que primero se ha flexionado un poco mostrando u ofreciendo el diámetro suboccipito frontal, el cual medía o mide 10.5. Sin embargo, este diámetro no es el más pequeño para la salida de la cabeza del feto. Por ello, mientras desciende, flexionará incluso un poco más la cabeza, alcanzando la flexión máxima y ofreciendo el menor diámetro de la cabeza, que es el diámetro suboccipito bregmático. Es decir, se encontraba así y flexionará un poco más la cabeza, alcanzando el menor diámetro. A medida que el feto va descendiendo, lo realiza con movimientos sinclíticos o asinclíticos para poder ofrecer el menor diámetro. De este modo se producirá el encajamiento. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cuándo se dice que una presentación está encajada? Cuando el punto más declive de la cabeza fetal se encuentra en el tercer plano de Hodge, o en términos de Delis, en la estación 0. Esto quiere decir que este punto se encontrará justo en la línea que pasa por las espinas ciáticas. Ahora, en esta etapa, en la pelvis intervienen dos diámetros. El diámetro transverso biciático, que es el que se encuentra entre espinas ciáticas, y este mide 11 centímetros, y el diámetro anteroposterior sacropúbico, que mide 12 centímetros.
Etapa 3. Rotación interna y adaptación al estrecho inferior de la pelvis. En esta etapa la cabeza se adecua al mayor diámetro de la pelvis y para ello será necesario el movimiento de rotación interna. Entonces, la rotación interna sucede para que el occipucio y la fontanela posterior se encuentren en relación a la sínfisis del pubis, de tal manera que la cabeza del feto pueda desprenderse posteriormente. Sucederá de esta manera. Para su explicación, entra a tallar la ley de Selheim, la cual nos dice que si un cilindro rígido permeable, que es la pelvis, es atravesado por un segundo cilindro, el cual es el feto, el punto de mayor flexibilidad, que es la nuca, de este segundo cilindro se vuelve paralelo al plano de la podadura. Es decir, la nuca se encuentra en esta manera y el plano de la podadura está de manera paralela para que pueda rotar. De esta manera se explica la rotación interna. Ahora, considerando que la cabeza fetal ingresó al canal del parto en una variedad inicial de occipito ilíaca izquierda transversa, es decir, así, la rotación interna para que el occipucio y la fontanela posterior se encuentren en relación a la sínfisis del pubis será de 90 grados. Para el diagnóstico se evidencia el tacto vaginal cuando ingreso y mis dedos tocarán la fontanela posterior o menor en relación a la sínfisis del pubis. Este será mi punto de reparo. Etapa 4. Extensión y desprendimiento de la cabeza. El occipucio se apoya en el borde inferior de la sínfisis púbica, mientras que la cara del feto recorre la concavidad del sacro. Es decir, que la sínfisis del pubis funcionará como un gancho para que la cabeza del feto pueda realizar el movimiento de extensión o hiperdeflexión. Bien, ahora los diámetros de la pelvis que intervienen en este momento son el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, subcoxis, subpubis, el cual mide 9.5, pero con la retropulsión este diámetro llega a medir 11 centímetros. Finalmente sucede el desprendimiento de la cabeza, para lo cual primero veremos al bresma, la frente, la cara y por último el mentón. De este modo la cabeza ya se encontrará desprendida. Una vez desprendida la cabeza de nuestro bebé, pasaremos a la siguiente etapa, etapa de rotación externa de la cabeza o movimiento de restitución. La cabeza que sale en occipito púbica rota hacia el lado donde se encontraba inicialmente, es decir, si se encontraba a la izquierda, rotará hacia este lado izquierdo, y si se encontraba a la derecha, rotará hacia el mismo lado. En este caso, la variedad de posición de nuestro bebé era occipito ilíaca izquierda transversa. Por lo tanto, el occipucio rotará hacia el lado izquierdo. Por ello es que el nombre de este movimiento se llama movimiento de restitución. Etapa 6. Expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. Primero saldrá el hombro anterior y luego el hombro posterior, para que luego se expulse el resto del cuerpo. Sin embargo, hay algunas literaturas que nos mencionan que es el hombro posterior el cual sale primero. Hombro anterior y luego hombro posterior. Y eso sería todo con respecto al mecanismo del parto. Muchas gracias.